Vamos a iniciar con el tema del día de hoy y vamos a hablar de un tema súper importante, ya que vamos a estar hablando con la ayuda del Señor de causas y consecuencias, parte 1. Vamos a ver, hermanos, las causas y las consecuencias que nosotros mismos provocamos, pero lo vamos a ilustrar con la persona del rey David. Y vamos a ver por qué esta enseñanza. Muy sencillo, hermanos, todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias, y no solo a nosotros como persona, sino a nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Y eso lo vamos a compartir a la luz de las Escrituras. Y vamos a ver que David, el rey David, es conocido por dos cosas. Una es positiva, y es que mató a un gigante enemigo del pueblo de Dios, y usted lo encuentra en primer libro de Samuel, capítulo 17, del 49 al 51. Usted encuentra la historia de este acto de valentía. Y lo segundo es algo negativo, y es el pecado que cometió de adulterio con Betsabé. Y usted lo encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos del 2 al 4. Pero si usted quiere puede leer todo el capítulo, no hay problema con ello. Entonces, ¿por qué la gente viene y resalta tanto lo positivo de David como lo negativo? ¿Y cómo se acostó con Betsabé, que era esposa de una persona amiga, leal y fiel a David? Y comenzamos a acabar a David y comenzamos a decir cómo fue capaz de hacerlo. Mira que se acostó con la mujer de un hombre, de un soldado de él fiel. Y comenzamos a criticarlo y comenzamos a acabarlo. ¿Por qué razón? Porque estamos viendo solamente las consecuencias. No estamos viendo las causas que provocaron ese acto censurable que riñe con la palabra, con la moral y las buenas costumbres. Entonces vamos a ver una imagen primero, y es un árbol. Aquí vemos un árbol. ¿Qué es lo que se ve del árbol? Las ramas, los frutos. Esto es lo que se puede apreciar de un árbol. Entonces aquí arriba yo le puse el árbol de causas y consecuencias de la conducta de David. ¿Por qué puse conducta? Porque vamos a ver otro árbol de David cuando avancemos en las enseñanzas, que no será hoy ni la próxima semana, sino la otra de arriba, que es las consecuencias emocionales de David. ¿Qué le ocasionó estas consecuencias? ¿Cuál fue las causas que ocasionaron las consecuencias? Esto lo vamos a ver más adelante. Los invitamos a que no se pierda ninguno de los cultos. Entonces, en el árbol se ve solamente el follaje, las ramas, los frutos. ¿Y qué es lo que vemos de David? Que su tatarabuelo cometió un acto inmoral. Oiga, su tatarabuelo cometió actos inmorales de sexualidad. Pero, y el tatarabuelo, y lo vamos a ver por nombre, ¿quién es? Pero la tatarabuela de David también tenía problemas sexuales inmorales. Oiga, qué tremendo. Pero la bisabuela de David también venía de un linaje con problemas sexuales inmorales. Pero el abuelo de David arregló un poco la genealogía, la información genética que todos tenemos en nuestro ADN. Ahí él arregló, gracias a Dios, arregló un poco, modificó un poco esta herencia negativa que estaba heredando del tatarabuelo hasta la bisabuela. Entonces luego viene el padre y cometió también un acto inmoral de sexualidad. Entonces, esto es lo que podemos ver.
Pero ¿y qué es lo que no vemos de un árbol? Que vemos el follaje, las frutas y su tronco. ¿Qué es lo que no se ve de un árbol? La raíz. Y aquí están las raíces, que no se ven porque están debajo de la tierra. Eso pasa con nosotros. Nosotros tenemos actitudes, tenemos malas conductas y solamente se ve nuestra conducta mala, nuestra conducta violenta, nuestra conducta quizás inmoral, nuestra conducta que nos desviamos y usamos vicios, etcétera, etcétera y etcétera. Pero no vemos lo que ocasionó las causas de esa conducta. ¿Y qué fue lo que ocasionó la causa de la conducta de todos los ancestros de David? ¿Qué fue lo que cometió? ¿Cuál fue esta causa? Bueno, adulterio de sus antepasados. Eran polígamos, muchas mujeres, al igual que David, homicidas, hombres sanguinarios, violentos y un padre apoyador. Estos son las consecuencias y las causas de David. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante. Y permisivo. David fue permisivo. Amnón se acostó con su media hermana, porque esto no se quedó con David, eso lo vamos a ver más adelante también. Amnón tuvo relaciones íntimas con su media hermana y David no lo corrigió. Era permisivo. Entonces, vamos a ver que eso es verlo de forma superficial, cuando no vemos las causas, el detonante de ella. Y dice Jeremías, y voy a leer varios versos de varios libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Vemos que en Jeremías capítulo 16, versos del 10 al 12, pongan atención porque no vamos a detenernos un poco en cada verso, sino que lo vamos a leer rápido porque habla de lo mismo. Dice: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O qué pecado es el nuestro que hemos cometido para que Jehová nuestro Dios, contra Jehová nuestro Dios? Aquí se hace par de preguntas el pueblo, pero veamos el verso siguiente, dice el 11: entonces les dirás, porque vuestros padres, en plural, vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Aquí vemos que los padres abandonaron a Dios y comenzaron a adorar dioses falsos. Pero dice más, dice Jeremías verso 12: y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras las imágenes, la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Y dice que ahora que ellos se han portado peor que los padres. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ancestros que hacen cosas buenas o malas, nosotros las hacemos en la tercera generación, se potencializa eso malo o eso bueno. Podemos ver el caso de Abraham, que Abraham habló mentira en Gerar, su hijo Isaac habló mentira en Gerar y habló la misma mentira, pero ya el nieto de Abraham, Jacob, se convirtió en un profesional de la mentira. Entonces vemos que a la tercera generación se potencializó esa conducta negativa, hablar mentira.
Pero vemos en el caso de Timoteo, que llegó a ser apóstol al frente de una iglesia en Éfeso. Tuvo una madre y una abuela que eran creyentes. Eso es el área positiva. Abuela y madre creyente. Pero la tercera generación se potencializó y llegó a ser el pastor y luego apóstol de la iglesia de Éfeso. Y por eso que vemos que dice que él heredó la fe de su madre y su abuela Loida y Eunice. Entonces se hereda lo correcto, pero también se hereda lo malo. Por eso nosotros no debemos de jugar con el pecado ni hacer lo malo, porque cuando usted está haciendo lo malo, sus hijos a través de la sangre, del ADN, van a heredar toda esa información desviada o correcta. Por eso es que nosotros tenemos que dejarle la mejor herencia a nuestros hijos, tener una vida correcta. Teniendo una vida correcta, nuestros hijos van a vivir correctamente. Pero si usted hace cosas incorrectas, usted no va a tener que enseñarle eso a sus hijos, porque ya eso viene en su ADN. Porque el ADN no solamente está los rasgos físicos, sino lo anímico, lo conductual, lo espiritual, y eso lo vamos a ver con detalles más adelante. Entonces, eso dice Jeremías. Pero veamos también otro verso que nos habla de herencia ancestral, y es Lamentaciones 5, del 7 al 8. Dice lo mismo: vuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Los padres pecaron y nosotros los hijos llevamos su castigo, lo que ellos hicieron. Dice el 8: siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Los siervos, ¿a quién tienen que servir? A los amos. Pero ahora se invierte la baraja. Siervos se enseñorean de nosotros y nadie nos puede librar. ¿Y quiénes son esos siervos hoy en día? Bueno, Dios hizo varios reinos para que nos sirviera. El reino vegetal para que nosotros podamos reinar sobre ese reino. El reino mineral, el reino animal, mineral, y el reino, me faltan dos reinos, el reino de las tinieblas, y me falta otro reino, pero se lo cuento ahora. ¿Y qué pasa con el reino mineral? Que nosotros nos enseñoreamos de ello. Ahora el dinero nos maneja a nosotros. Y nos volvemos esclavos del dinero. Y afanamos tanto que dice Mateo 13, que los afanes de la vida ahogan la palabra que recibiste. Mateo 13. Y también el reino vegetal a muchos gobierna. ¿Y cuál es el reino vegetal? Todo lo que venga de las plantas. Y muchos son esclavos del alcohol, que viene de la caña, y viene de otras, hay otros que lo hacen con malta, etc. Pero también el cigarrillo viene de una mata, de un árbol. La cocaína viene de un árbol. La marihuana viene de un árbol. Y eso se enseñorea sobre el ser humano, cuando eso está llamado a ser siervo. Nosotros sacarle provecho a esas cosas, ya sea mineral o vegetal, y nosotros comerla, venderla, y que nos sirvan a nosotros como nutrientes y también como una fuente de ganancia. Y el reino de las tinieblas, en vez de nosotros gobernarlo y tener autoridad sobre ellos, entonces ellos hacen lo que ellos quieran con nosotros, porque vivimos en pecado y no de una forma agradable a Dios. Pero miren más. Dice Primera de Pedro, dejando el Antiguo Testamento y entrando al Nuevo, dice Primera de Pedro capítulo 1 versos 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Rescatado de una manera vana. ¿Qué significa vano? Vacío, insípido. Vana manera de vivir, la cual recibisteis
de vuestros padres, en plural, o sea, no solo el papá, sino el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo y el tatarabuelo y todos los otros tátaras. No con cosas corruptibles como oro o plata. Y sigue hablando más acerca de que fuimos rescatados con la sangre de Cristo. Pues bien, esto es herencia genética. ¿Qué heredamos? Bueno, heredamos lo anímico. Si nuestros familiares, padres, abuelos, usted dirá, dice, mire, tiene el mismo ánimo, esa misma vigor que tiene la abuela, o que tiene el abuelo, o que tiene el tatarabuelo, o que tiene el quien sea, porque se hereda. Pero también lo físico, tiene la misma cara de su padre, la misma nariz de su madre. Mire las orejas, eso es igualito al abuelo. Y porque heredamos cosas físicas. Así también como la conducta. Ay, esa muchacha me salió igual que la abuela. Eso tiene un carácter, la misma maña. ¿Por qué? Porque heredamos también lo conductual, pero también tenemos lo artístico. Mi padre tocaba un instrumento, yo toco otro instrumento. Y mis hijos también tocan instrumentos, y por eso usted ve que abuelos, padres y hijos, todos son abogados o todos son doctores. Porque se hereda también todo eso, lo artístico. Aunque la medicina no es artística, pero puse un ejemplo que también se hereda. Entonces, lo otro es lo físico. Eso ya lo hablamos. Que la nariz, el rostro, lo espiritual. Si usted le gusta la brujería, sus hijos le van a gustar la brujería. Si usted le gusta el Buda, sus hijos van a ser budistas. Si usted es cristiano, usted va a tener hijos cristianos. Porque lo espiritual también se hereda. Y sexto, lo intelectual. Ese inteligente igual que su abuelo, igual que su papá. O viceversa. Ese no es igual que el abuelo. Ese no coge, mira, aunque tú lo lleves a estudiar en Harvard. Porque se hereda lo bueno y lo malo. Entonces nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos una herencia positiva. Y eso es lo que vamos a hablar. Todo esto es introducción para comenzar a ver la genealogía del rey David. Y usted va a poder ver con lujo de detalles qué le pasó al tatarabuelo, al bisabuelo, a la abuela, al padre y al mismo David. Y eso pasó, el problema sexual pasó a Amnón, pasó a Absalón, porque Amnón se acostó con su media hermana, la hermana de Absalón, pero Absalón se acostó con las mujeres de su papá, porque David tuvo 8 mujeres y varias concubinas. Oiga, qué preciosura. Adonías también cometió problemas sexuales. Salomón, profesional, 1000 mujeres y a todas las amó. ¿Por qué? Porque hubo una herencia negativa que pasó de generación en generación. Si a usted ha hecho la pregunta después que comenzamos la enseñanza, ¿qué herencia le estoy dejando a mis hijos, a mis nietos, bisnietos, tataranietos y tataranietos? ¿No lo ha pensado? Pues deje que desarrollemos la enseñanza y usted verá que usted va a tener que pensar con mucha importancia y sentarse con cabeza fría a ver qué herencia usted le está dejando a sus hijos. Porque si usted no se quiere usted mismo y está haciendo cosas incorrectas, bueno, es usted. No le dé mente a eso, porque usted dirá, mi vida es mía y nadie tiene que meterse con ello. Pero el problema no es eso. El problema es que nuestros hijos van a hacer lo que nosotros le dejemos como herencia genética. Y los bisnietos y los tataranietos.
Entonces eso no se va a quedar con nosotros, eso va a trascender, entre comillas, a lo que usted y yo decimos, mis hijos, lo más valioso, lo mejor que me ha sucedido, mis hijos que yo amo con todo mi corazón. Ah, si usted lo ama tanto, entonces afírmese en Dios para que usted le deje esa herencia. Mi papá, mi mamá era una mujer de Dios. No jugaba al evangelio, porque nuestros hijos muchas veces se apartan del evangelio y no creen, porque lo ven a usted escuchando de todo, alabando, adorando y haciendo de todo, y luego en la casa insulta a la mujer, maltrata a los hijos, le dice a cualquiera un delivery que le haga así en la calle, 2 o 3 cosas, y usted se comporta de una manera que ellos dicen, pero espera, este no es el hombre que yo veo en la iglesia. Y provoca una confusión en su mente. Porque él me dice que ame, mas sin embargo no quiere saber del vecino. Me dice que no hable mentira, pero cuando lo llaman para cobrar le dice a mami, dile que no estoy aquí. Y cosas como esas. Entonces lo que le está causando una confusión a sus hijos. Y ver que como que el evangelio no es eficaz. Entonces dice, ¿para qué voy a ser cristiano? Mi papá hace de todo, mi mamá hace de todo. Y entonces allá, gloria a Dios, amén, aleluya, ay santo. Entonces le está dejando un mal legado a sus hijos. Y sus hijos van a hacerlo, pero potencializado. Lo que usted hace lo va a potencializar ellos. Entonces tenemos que pensar con cabeza fría, sin emociones y metido en oración. Tengo que cambiar y tengo que dejarle una buena herencia. Porque, hermanos, es mejor una buena herencia genética que una herencia económica. Porque conozco mucha gente que le han dado fortuna y la han roto en 5 o 4 años. Porque no lo instruyeron, no le enseñaron, no le dieron buen ejemplo y de una fortuna hacen un gran desastre. Y podríamos citar aquí, lo voy a citar porque no es nada nuevo, fue una noticia en su tiempo. Isidro Bordas, un hombre multimillonario, le dejó una herencia. Cogió a un niño limpia bota, lo tomó, lo adoptó y cuando murió el niño recibió toda una herencia. No fue instruido, no le dieron un buen ejemplo. ¿Y qué pasó con la herencia? Comenzó a comprar carros de lujos, Lamborghini, Ferrari, Lotus y McLaren y todos esos carros raros. Y bebiendo comenzó a chocarlo uno a uno en las Américas cuando iba para San Pedro. Y ahí acabó la fortuna, chocando vehículos carísimos que después no querían ni asegurárselo las agencias aseguradoras. ¿Y ahora qué pasó? Está en la misma pobreza, si sigue vivo, está en la misma pobreza de donde Isidro Bordas lo sacó. Entonces tenemos que pensar que la herencia no es, la mejor herencia no es dinero. La mejor herencia es amar a Dios. Y no vemos solamente ese solo caso. Vemos el caso de los hijos de esta agencia de seguridad muy famosa, Dominican Watchman. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros somos ricos desde chiquitos. No teníamos nada que hacer, ya nos sentíamos realizados siendo adolescentes. Y un día se le ocurrió a uno, pero espérate, ¿qué no hemos hecho nosotros? No, nosotros hemos hecho de todo. Pero falta algo. ¿Y qué, manito? Vamos a atracar una bomba. A ver qué se siente. ¿Qué siente ser un atracador? Y arrancaron. Y atracaron la bomba en la church. Su final fue desastroso. Y la gente, la sociedad en ese tiempo, cuando ocurrió eso, ¿y qué pasó? Pero si eran ricos de cuna,
¿Qué le sucedió? Di que atracando, di que para ver qué se sentía. Preso y desacreditado. Porque le dejaron dinero como herencia, pero no herencia de amar a Dios y respetar a Dios. Y así hay un montón, así hay un montón. Entonces vamos a ver la genealogía del rey David. Para que antes de usted comenzar a acusar a gente, comience a orar por las causas que ocasionaron la conducta desviada de esa persona. Y no decir, no, que eso es lo que un tigre, lo que hace que bebe, que esto, que lo otro. No, vamos a analizar las causas, porque esa persona no nació así. No nació así. Algo le ocurrió que lo dañó. ¿Y qué le ocasionó? Herencia ancestral en el ADN, donde están toda la información. La ciencia ha aumentado tanto, que los científicos pueden coger tu ADN y si tú vienes con familia heredando cáncer, heredando diabetes y todas esas enfermedades, ellos van al ADN, identifican exactamente dónde está esa información de cáncer, de presión alta, de diabetes, etcétera, y ellos simplemente y sacan esa parte donde está esa información. Y ya a tu descendencia no le va a pasar esa enfermedad porque ellos editan el ADN del ser humano. Inclusive ya tú puedes hasta escoger el color de los ojos de tus hijos. Digo, si tienes dinero para pagar eso. ¿Y cómo usted quiere que sea el rostro? Porque eso también es modificado. Pero tampoco no se lo recomiendo porque ya eso es la mano del hombre interviniendo en cosas de Dios. Pero eso se hace. Y están trastocando la genética de los vegetales, de los animales y del ser humano. Eso también es bíblico, pero no vamos a hablar de eso. Entonces vamos a ver la genealogía del rey David. Mateo 1, versos 5 y 7 dice, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró a Ruth, a Obed, y Obed a Isaí. Dice el 6, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Entonces, por el mismo precio le voy a dar esta información. ¿Cuántos de ustedes han escuchado que dice la mujer que da la vida, la mujer que da la vida, la mujer que da la vida? Levanten la mano. Le tengo una información, la mujer no da la vida. El que da la vida es el hombre. Y el que da el sexo es el hombre. Miren lo que dice la Biblia. Salmón engendró. No dice Salmona, sino que el hombre engendró a Rahab. Y que Boz, el hombre, no Boza, engendró a Ruth. Y Obed engendró a Isaí. Y que Isaí engendró a David. Y que David engendró a Salomón. Porque el que engendra es el padre y la mujer es el recipiente que recibe el esperma que se junta con el óvulo y ahí viene la criatura. Pero eso es abriendo un paréntesis, cerramos el paréntesis. Veamos la genealogía de David. Salomón, me quedé con el Salmón. Salomón engendró a Roboán y Roboán engendró a Abías y Abías engendró a Asa. Y aquí vemos la genealogía como sigue del rey David. Dice Lucas 3:32.
En el verso anterior, en el 31 decía Isaí, Isaí, hijo. No, ahí no, me equivoqué. Dele para atrás. Vamos a leer el verso 31 después. Hijo de David. Salomón, hijo de David. Hijo de Isaí, David. Hijo de Obed. Obed, hijo de Isaí. Es que vamos para atrás. Y hijo de Boz, Obed. Hijo de Salmón. Hijo de Naasón. Estos son, ahí ahora va, en vez de ascendente, va descendente. Y por eso fue el lapsus. Pero no me lo tomen en cuenta, hermano, y usted movido a misericordia me perdona. La genealogía del rey David. Veámosla ahora en detalle. Salmón fue el tatarabuelo. Hay un problema con Salmón. Fue tan perverso que no aparece en la Biblia. Solo una sola mención y no entra en detalles. Y cuando usted ve que no aparece el nombre o aparece el nombre y no dice nada de él, es que no dejó nada constructivo y nada que edifique. La tatarabuela de David fue Rahat. Rahat fue una prostituta. Oiga cómo va el tatarabuelo y la tatarabuela. Boz fue el bisabuelo. Fue un hombre correcto. Arregló la genealogía de David. Boz. Ruth, bisabuela. Ruth era moabita. Y los moabitas vinieron de una relación incestuosa. ¿Qué es incesto? Que los hijos tienen relación con los padres. Y de esa relación sexual de hijos y padres viene una criatura. Y esa criatura fue incestuosa. O sea, viene de un problema serio sexual. Y ahí vinieron los amonitas y los moabitas. Y Ruth era moabita. Lo vamos a ver en detalle más adelante. Y Obed, el abuelo de David, arregló, al igual que el bisabuelo de David, Boz, arregló la genealogía. Porque Obed era adorador. Eso significa Obed. Isaí viola a la mamá de David. Y vemos que el tatarabuelo, la tatarabuela, Ruth, la bisabuela y el padre de David tuvieron problemas sexuales. En el área sexual. ¿Y qué hizo David? Tuvo 8 mujeres, polígamo, pero también cometió adulterio y tuvo relaciones con la mamá, la esposa de un amigo fiel y leal, un general de él. Entonces vamos a ver a Rahat, la ramera. En Josué capítulo 2 versos 1 dice: Josué hijo de Nun envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndole: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en la casa de una ramera, de una prostituta, que se llamaba Rahab, y posaron allí. Entonces ellos fueron donde una ramera. ¿Cuál es el problema de estar con una ramera, de una prostituta? ¿Y cuál es el problema de tener relaciones con mucha gente? Yo se lo voy a decir. La Biblia dice que la mujer cristiana, Pablo dice en Corinto, que la mujer cristiana no deje a su esposo inconverso. Porque cuando ellos tienen relación, ella, como es cristiana, lo santifica. ¿Cómo lo santifica? Que ella, como tiene de Dios su espíritu, el Espíritu Santo, cuando tiene relaciones lo va a santificar a él. Y viceversa, si el hombre es cristiano, no deje a la mujer inconversa, porque él la va a santificar. Porque de lo de él imparte. Entonces, cuando un hombre o una mujer se acuesta con un prostituto o con una prostituta, ¿con quién se está acostando esa persona? ¿Con un hombre? ¿Con una mujer? No. Se está acostando
con todos los hombres que se acostó con ella, y ella se está acostando con todas las mujeres que se acostó él. Entonces, si él o ella estuvieron con drogadictos, con homosexuales, con lesbianas, con alcohólicos, gente que fuman, gente que son violentos, gente que roban, atracan, etcétera, etcétera, toda esa información pasa por el semen. ¿Cómo se lo explico? Se lo voy a explicar más fácil. Dice la Biblia, dígame sí o no, en Adán todos pecamos. ¿Cómo que? ¿Y qué? Si yo ni lo conocía, Adán. Que en el semen de Adán pasó la información del pecado. Y fue pasándolo hasta que llegó a usted y a mí. Entonces, las señoritas que no han tenido relación, cuidado con quién se juntan. No desesperéis, por nada estéis afanosa. Vamos a cuidarnos, porque cuando usted tiene relación con una persona, se está acostando con todas las personas que esa persona se acostó. Por default. Se pusieron callados. Por eso el acto sexual es tan abominable para Dios. Y la gente lo tiene como deporte. ¿Por qué lo tiene como deporte? Muy fácil, por muchas razones. Es fácil de cometer, es aceptado por la sociedad, lo practican los viejos, los jóvenes, los niños, todo el mundo. Y como es tan fácil, que no tiene edad, no tiene estatus económico, no tiene estatus social, y no respeta nada. Entonces, como lo hace de forma masiva, la gente dice, eso no es nada. Eso es normal. Lo anormal es que tú no lo hagas. Tú eres raro. Cuidado si eres sax. Porque es algo tan normal que el que no lo hace le dicen pariguayo. No, tú no eres un hombre. Mi bisabuelo, hermanos, oiga qué joya. Mi bisabuelo, no voy a decir que el Señor lo tenga en gloria porque es mucho que pedir. Sí, porque hay gente que dice, no, mi abuela que está en el cielo. Y su abuela era una... Mi bisabuela no puede estar en el cielo. Le voy a decir una perla. Él tenía un hijo que le pasaba la vida entera criticándolo. Ya usted no sabe por qué. Porque su hijo tenía una sola mujer. Le decía pariguayo, esa mujer le hizo brujería, le hizo lo otro. Está con una sola mujer, ese está como medio raro. Y se pasaba la vida entera criticando a su hijo. ¿Y qué decía él? Cuando yo estaba en el campo, yo montaba en el caballo y cuando veía a una mujer, yo me escondía detrás de los árboles. Y cuando pasaba, y la cogía y la forzaba. Oiga, qué perla. Y la criticaba al hijo porque el hijo tenía una sola mujer. ¿Qué le parece? Entonces, seguimos. Herencia ancestral. La tatarabuela de David era ramera, prostituta en otras palabras. Josué 6:17. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahat, la ramera, vivirá con todo lo que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. A ella ayudar a Dios había creado una exoneración a ella y a su descendencia.
Pero veamos más. Un sacerdote no se podía casar con una ramera, por lo que le dije. Como era un hombre consagrado, apartado para Dios, no se podía casar con una prostituta porque lo iba a contaminar su ADN. Levítico 21:7 dice: con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada, con mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Entonces, un sacerdote no se podía casar ni con una prostituta, ni tampoco con un infame o una divorciada, porque tenía que cuidar su ADN, porque era santo. Santo es separado, consagrado para Dios. Pero veamos más. Dice Levítico 21:14: no tomará viuda, ni divorciada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. Una muchacha no contaminada con un semen de pecado. Oiga, qué tremendo. Pero le digo más. En el pueblo de Israel no podía haber una ramera. En el pueblo de Israel no podía estar una prostituta. Dios lo prohibió para no contaminar y que los hombres, al ver el tongoneo, no se vayan a desviar. Deuteronomio 23:17: no haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. Sodomita es homosexual. Entonces no podía haber ni prostituta ni sodomita entre los hijos de Israel. No podía. Esos dos tipos de personas no podían estar, para no contaminar. No se podía tomar dinero de una prostituta. Oiga, todo lo que desencadenaba una vida de pecado. Dice Deuteronomio 23:18: no traerás la paga de una ramera, una prostituta, ni el precio de su perro a la casa de Jehová tu Dios, ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Es abominación. Entonces vimos el caso de la tatarabuela de David. Vamos a ver ahora la bisabuela de David. Y la bisabuela de David era Ruth. En Ruth 4:13 dice: Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer. Y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo, a Obed. Pero la bisabuela de David era moabita. Dice Ruth 1:22: así volvió Noemí y Ruth la moabita. Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, de la zona de los moabitas, y llegaron a Belén, casa del pan, al comienzo de la siega, la cosecha de la cebada. Entonces aquí dice la Biblia que Ruth era moabita. ¿Quiénes eran los moabitas? ¿De dónde vienen los moabitas? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué practicaban ellos? Génesis 19, versos 36 al 37. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Ya viene las dos hijas de Lot, hasta mentirosas eran. Porque le dijo una hermanita a la otra: ay, manita, no hay más hombres en la tierra. Embriaguemos a nuestro padre y yo me acuesto con él y tú te acuestas con él después. Y le dice la otra: ay, sí, manita, brillante tu idea, manita, tú eres lo máximo. ¿Y qué fue lo que le dieron? Whisky o le dieron vodka.
o le dieron coñac. ¿Eh? ¿Qué fue lo que le dieron? Un vinito. Y dice Amós que el vino y la fornicación, el vino y la fornicación quitan el juicio. Y una gente que no tenga juicio, ¿qué es? ¿Eh? Un loco. Oiga, un vinito, no estamos hablando de whisky, coñac, nada de eso, de vodka ni nada de eso. Un vinito. Pues entonces le dieron un vinito a Lot. Y un vinito hizo que Lot perdiera el juicio. Tuvo relaciones con su hija y ni cuenta se dio. Y de ahí salieron los Moab, la tierra de Moab, los moabitas. Y con la otra hija, los amonitas. Los dos fueron enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios? Muy sencillo. Porque haber ya un génesis, un comienzo perverso, la perversidad y las cosas de Dios no se juntan. Porque ninguna comunión hay contra la luz con las tinieblas. Entonces vamos a ver lo que dice más. El 37 dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Y luego vemos que la pregunta, ¿y quiénes eran los moabitas? Génesis, número 22:7. Dice en Números 22:7, y fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, de brujería, hechicería en su mano, y la llegaron a Balaán y le dijeron las palabras a Balac, el profeta. ¿Y qué vinieron con quiénes? ¿Qué vinieron los moabitas? Con dádivas de brujería. Entonces ya hay brujería e incesto en el linaje del rey David. Ambas cosas abominables. Incesto, relación hijo con padre, y ahora hechicería. La hechicería, ¿qué tiene que ver la hechicería, hermano? Una manito, déjame verte la mano. ¿Qué tiene que ver una tacita que usted le dé vuelta y que a ver, yo veo un hombre indio que tiene mucho dinero que se va a casar contigo? O si no, las cartas. ¿Qué dice la carta? Hay un viaje. Eso no se puede quedar. Un hombre indio alto, con cuarto y un viaje, eso no se queda nunca. Sí, hay una que te tiene envidia. ¿Qué es el problema con la hechicería? La hechicería trae maldición, pobreza, escasez económica. Busque los brujos. Por más brujos que sean, viven en la miseria. Los que operan magia negra y los que operan la magia blanca, que son magia las dos, brujería, pues eso están un poquito más mejor económicamente, pero bajo maldición. Pero fíjese las naciones, para que usted vea que no se trata de una persona, que la brujería trae maldición, pobreza, miseria, enfermedades, problemas y todo lo malo. Póngale etcétera, 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 etcétera. Y no solamente personal, sino hasta regiones. En la región que le gusta más la brujería en República Dominicana, ¿cuál es? San Juan. ¿Y cómo es San Juan? Próspero, abunda de todo. Ahí ni llueve, dice Ramón. Ahí ni llueve. Ahora ya no vamos por persona ni por sector, vamos ahora a países. Haití vive en miseria. ¿Por qué?
Porque a un presidente un día se le ocurrió hacer un pacto con el diablo y matar a un puerco en el palacio. Estamos hablando de Jean-Claude Duvalier. Y Haití era un país próspero, era un país bendecido, era un país que los dominicanos iban allá porque estaban bien de todo. Una colonia francesa, miren, con mucho dinero. No había problema de nada. Y después que hicieron ese pacto, al hacerlo un presidente, maldijo a todo el pueblo. Y hoy se convirtió en Haití en un pueblo pobre, lleno de necesidades. Pero olvidémonos de una persona, olvidémonos de una región y de un país, vayamos a un continente. ¿Cuál es el continente más pobre del mundo? África. ¿Y qué es lo que reina en África? Y oiga qué contradicción, oiga qué contradicción. África es el territorio más rico del mundo. Las mayores fuentes de diamantes están en África. Oiga, y son pobres por la brujería. En India, que también le gusta la hechicería, la idolatría, India es la más alta tasa de hambruna. Gente enferma porque no comen, tienen desnutrición. ¿Y usted sabe qué? Que están las mejores vacas. Lo que pasa es que ellos las vacas dicen que es un dios, nadie se la puede comer. Y usted muerta del hambre y esa vaca rosadita paseándose por el frente y nadie se la come. Qué tremendo. No, es que aunque haya un dominicano, un hindú no deja que la maten, porque es un dios. Entonces mire lo que ocasiona una brujerita. Gente rica caen en la miseria por eso. Y aquí hemos tenido presidente brujo. Y no uno ni dos. Le puedo dar la lista ahorita porque la estamos grabando la prédica. En audio y en cámara. Pero le digo ahorita lo que dan su voladita. Eran fornicarios e idólatras. Fornicarios e idólatras. En Números 25, versos 1 y 2, los moabitas eran fornicarios e idólatras. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus ídolos. A sus dioses lo adoraban, levantaban altares. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Oiga la información genética que venía en el ADN de David. Su tatarabuelo, problemas sexuales. El tatarabuelo también tenía problemas sexuales. La bisabuela era moabita. Y los moabitas venían de un incesto, problemas sexuales. Idólatras y hechiceros. Y todo eso, toda esa información genética, como vimos al principio y como le explicamos, pasa de generación en generación. Por eso David cometió ese acto de adulterio con Betsabé. Y por eso David tuvo 8 mujeres sin contar las concubinas. Y luego se potencializa en la vida de Salomón con 1000 mujeres. 700 esposas y 300 concubinas. Y los hijos de David, Amnón, Salomón, Adonías, todos cayeron en el mismo pecado.
Y nosotros lo vemos de manera superficial, como vimos la imagen del árbol. Vemos las ramas, las consecuencias, y no vemos las raíces, las causas que provocaron. Y luego vimos en Jeremías, vimos en Lamentaciones y vimos en la carta de Pedro que todo lo que hacen los padres lo pagan los hijos. Y por eso es la necesidad, de nosotros dejarle la mejor herencia a nuestros hijos. Y es una vida correcta. ¿Quién me lo ayuda a ellos allá a pasar por la cortésmente? No, dígale que llévalo al área de niños, al favor, vayan. Eran perversos sexuales e idólatras. Número 33 del 50 al 52. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán. ¿Qué iba a pasar? Dice Números 33, 52, echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y dice más, dice Deuteronomio 2 del 9 al 11, y Jehová me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra. Hasta la tierra estaba contaminada. Porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. El grado de contaminación espiritual era tan grande que ni la tierra de ellos Dios se la iba a dar como heredad. Ellos venían con problemas sexuales, venían con idolatría, con hechicería, y todo eso era información genética que le iba a pasar de generación en generación. Y para enriquecer más todos los datos que vimos anteriormente, bíblicos, vamos a hacerlo ahora de manera nacional, porque ¿por qué buscar una historia tan lejos, de tantos miles de años atrás, cuando nosotros tenemos enseñanzas aquí criollas? Usted sabe lo que pasó con el presidente Jorge Blanco. Endeudó el país. Y al endeudar el país, de esa deuda que se ocasionó, se le agregaron impuestos a los combustibles. Y de esa fecha para acá, se paga el combustible más caro de la bolita del mundo. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta. Aura, una doctora brillante, una de las mejores doctoras del país, mírala ahí. ¿Estaba Aura viva cuando el presidente Jorge Blanco tenía carro? Tampoco menos. Y Aura, cada vez que echa combustible, paga una deuda que ella no había vivido cuando esa deuda se efectuó. Pero un error de una gente en el pasado comenzó a pasar de generación en generación. Y esa niña que hoy carga en los brazos, que hace poquito nació inocente, que no ha hecho nada, cuando ella tenga su vehículo, va a pagar una deuda que ella no consumió. Usted ve que lo espiritual, al igual que lo físico, se hereda. Porque Luis tampoco estaba nacido cuando Jorge Blanco.
ni su hijo tampoco. Y él lo paga el combustible y el hijo también lo va a pagar. Al igual que todos los que están menores de edad de esos. No le digo a algunos porque ya algunos estaban vivos. Como el caso de Don Leo. Don Leo sí se le puede pegar ese paquetico y a Nelson y a mí porque estábamos vivos. Pero gente inocente que no habían nacido, ya están pagando lo que hizo un error que cometió una gente en el pasado. Y nosotros, tranquilos. Revoltese a alguien y diga que no va a pagar ese impuesto. Dice Carlita, se queda sin comprarlo. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Es justo que Carlita, que no existía en ese momento, pague una deuda a través de los combustibles que ella ni se comió, ni se tomó, ni se compró ropa? ¿Es justo? Sí, todo eso se va heredando. ¿Por qué razón? Porque las cosas que se han hecho en el pasado se siguen pagando de generación en generación. No es una loquera que estamos hablando. No es una loquera, hermanos, es algo que tanto en lo físico, en lo natural, como en lo espiritual, pasa exactamente lo mismo. Usted debe, porque usted tiene que caminar recto, forci voluntariamente. De forma forci voluntaria, para que no herede sus hijos maldición. Dios no quería nada con los moabitas. Deuteronomio 2 del 9 al 11 dice el 10, los emitas habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los hijos de Anac. Dice el 11, por gigantes eran ellos tenidos también como los hijos de Anac, y los moabitas lo llamaban emitas. ¿De qué está hablando aquí? Al igual que Génesis 14, verso 5, de gigantes. Gigantes, si quieran gigantes, un trastoque genético, que no voy a entrar en detalles, pero un trastoque genético en seres humanos, inclusive hasta en uvas, porque había un ramillete de uva que la cargaban 2 hombres. Un ramillete. ¿Qué tamaño tenía el ramillete? Entonces trastocaron la genética del ser humano y de las frutas, y al cambiar la genética, usted lo que estaba consumiendo era veneno, al igual que hoy en día. Porque esas uvitas que aún no le... ¿Cuántas han comido uvas sin semilla? Levante la mano. Son ricas, ¿eh? Eso no lo hizo Dios. Eso lo hizo un hombre. Trastocaron la genética de la uva. Porque toda uva tiene que tener semilla. Porque si no tiene semilla, ¿cómo se reproduce? Echan en laboratorios. Y no le voy a decir ahora, pero sí se lo digo después que se acabe la filmación. Un supermercado de aquí, de República Dominicana, vende carne trastocando la genética para hacerla más jugosa, más blandita, más sabrosa, y usted se la come, tucum, tucum. Y eso provoca cáncer. Cuando la Biblia dice que no era perfecto en su generación, se traduce correctamente del hebreo al español, que su genética no estaba alterada. Por eso Dios cogió a Noé para que pudiera hacer una creación no trastocada la genética, como esta gente que eran gigantes de 38 pies de altura. Porque cuando tú trastocas la genética, tú cambias el diseño de Dios. Y los moabitas eran perversos sexuales, eran idólatras, eran hechiceros, y ahora también estaban unidos a los que estaban modificados genéticamente. Y al estar haciendo coinonía con ellos, estaban recibiendo información corrupta que no venía de Dios. Y todo eso eran los moabitas. Ruth era descendiente
del linaje del rey David, bisabuela. Por eso David hizo muchas cosas que vamos a ver más adelante, muchas cosas, y la gente le culpa a David. Ay, que David, el hombre conforme al corazón de Dios, mira lo que hizo. Hermano, no fue lo que hizo, sino lo que hicieron sus antepasados que lo alcanzaron a él. Y lo vamos a ver más adelante, que un espíritu vino y lo forzó a tener relaciones ilícitas. Lo vamos a ver más adelante, no hoy, porque ya nos va a dar tiempo. Los gigantes eran alteración genética, los refaítas de la raza de Raf, espíritu sombras, Génesis 14:5, los hijos de Anac, raza de gigantes, Números 13:33, descendientes de los nefilines, los emitas, los deceptores orgullosos, terrores y razas de gigantes, Génesis 14:5. Los susitas, los malvados, también gigantes, del 14:5 del Génesis. Los sonsomeos, los conspiradores de maldad, Deuteronomio 2:20. Los sofín, veladores descendientes de... Lo ven en la pantalla. Descendientes de ángeles. Trastocaron la genética. Números 23:14. Los moabitas eran enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Dios, de Israel. Jueces 3:28-30 dice: entonces él les dijo, seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y hermanos, vamos a dejarlo aquí, porque todavía los moabitas hicieron muchas cosas que lo vamos a dejar aquí para una segunda parte. Y eso que vamos, por ahora vamos a la abuela de David, la bisabuela. Vamos a ver todo lo que genéticamente heredó David, pero esto será a la misma hora y en la misma iglesia. Pongámonos de pie. Amados, toda esta información bíblica, científica e histórica se la hemos compartido para que usted vea, hermanos, para que usted vea la importancia de caminar recto. Cierre sus ojos. La importancia de caminar recto y no tener hijos desviados, nietos desviados, bisnietos desviados, porque la maldad de los padres Dios la visita hasta la cuarta generación, dice Éxodo 20. Lo vamos a ver más adelante. Todo lo que usted hace, todo lo que usted hace correcto e incorrecto, lo va a heredar sus hijos y sus descendientes. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro trabajo? Hermanos, dejémosles herencia positiva. Dejémosle, hermanos, que nuestros hijos no nos den dolores de cabeza en el futuro. Y solo lo podemos lograr así como lo hizo Obed, abuelo de David, y como lo hizo el bisabuelo de David, Boz, que le dejó genética, información genética positiva a David. O si no, hubiese David sido un desastre. Entonces, el estar aquí, hermanos, es trascendente. El problema no se queda con nosotros, va a pasar a las siguientes generaciones. Y usted dice, y yo le creo, que usted ama a sus hijos. Y yo le creo.
¿Por qué hacía cosas incorrectas? Quizás porque no tenía la información. Pues ya la tiene y la va a seguir teniendo en estos próximos cultos. Vamos a caminar, hermanos, de forma agradable a Dios. Vamos a andar en obediencia. Vamos a decirle a nuestra vieja naturaleza no, porque no me conviene a mí ni a mis hijos. Vamos a decirle a nuestra vieja naturaleza, a nuestra naturaleza caída, que no vamos a hacer lo malo, porque ni yo ni mis hijos van a ser esclavos de la maldad, del pecado, de la maldición, de muchísimas cosas malas, incluyendo la condenación. Vamos a despertar, que la iglesia despierte, que la iglesia despierte y vea que esto no es un juego. El ser creyente no es un juego. Y no te lleve de los malos ejemplos de pastores mentirosos y ahora hasta políticos, para terminar de dañar la cosa, porque también lo dice la Biblia, apostasía, apostasía, gente que se apartaron de la verdad. No veamos nada de eso. Vamos a llevarnos de la Biblia y caminar conforme a las Escrituras. Y yo te bendigo, porque la pelea va a ser titánica, porque nuestra carne no quiere nada con las cosas del Espíritu, pero contamos con una arma poderosa, y es con la gracia de Dios. Contamos con una arma poderosa que es el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, dentro de nosotros. Y Jesús, que ahora intercede delante del Padre a favor nuestro. Tenemos todas las de ganar. Tenemos un ejército de ángeles peleando a nuestro favor. Tenemos una gran ventaja. El único inconveniente es que no obedecemos a la palabra de Dios. Si usted modifica la desobediencia por obediencia, Dios va a pelear sus batallas como poderoso gigante. Él nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Dios te va a dar la victoria. Pero esto no se trata ni de decretar, ni de declaro. Esto no sirve para nada si usted no anda en obediencia. La obediencia es la llave que abre todas las puertas de bendición. Y yo te bendigo para que tú te encuentres, abraces esa verdad y vivas como frontal esa verdad. Debo de ser obediente para que mi generación cambie, para que mis hijos cambien, para que donde yo esté, la casa que yo esté, sea casa de bendición, y para que mi país sea país de bendición. Porque Dios cambia la mala